He Anteriormente. fundado 5 compañías, la última fue Honti. Dentro de esas 5 compañías han habido muchos spin-offs, han habido quiebras, hemos tenido momentos muy buenos en los que nos ha ido excelente y luego momentos en donde la vida nos dice, espere que todavía le falta. Y yo creo que eso nos ha llevado un poquito a construir Honti. Honti lo fundé hace 4 años, 2021, 5 años ya. Honti pasó de tener 0 empleados a tener 200 empleados en 18 meses. Luego nos quebramos en Honti, entonces pasamos de 200 empleados a 15. Hicimos un pivot muy agresivo que terminó construyendo el Honti de hoy. Uno solo no llega a ningún lado. El éxito de Honti no soy yo. El éxito de Honti son 3 founders súper complementarios. Aún somos del 16. Y ya empezamos a hablar del Honti presente y del tema de la IA, que es algo que yo estoy seguro que podemos desarrollar acá. Y es retando un poco, este podcast tiene un público muy grande de HR. ¿M? Yo, pues, siendo una persona que trabaja en HR, creo que me he dado cuenta que, y empezando por mí, tenemos unas falencias muy grandes en entender cómo aterrizar en ese mundo financiero todos los temas que nos pasan en HR. ¿No te pasa a ti? Vendiendo una herramienta que seguramente las preguntas van a ser alrededor de cómo son las pruebas y todo eso en vez de pensar en cómo le voy a impactar al negocio. Sí, Y lo digo con pues todo el cariño retando a ese público y no solo de echar, o sea, en otras profesiones, porque yo creo que sí es importante desarrollar esa habilidad en el mundo laboral en que nos encontramos. ¿No te pasa a ti? sí, mucho. Y yo creo que ese es el reto de HR. Y también es lo más preocupante, porque en el mundo en el que estamos viviendo y la transformación tan grande que estamos viendo con recursos, perdón, con inteligencia artificial, las áreas de apoyo que se dediquen a trabajos manuales y repetitivos son áreas que van a morir. Hace poquito me tocó uno de los primeros clientes de Honti. Voy a cambiarle el nombre, se va a llamar Jime. Se fue a trabajar a otra empresa. Lleva un año trabajando en esa empresa y hace 2 semanas me llamó. Me dijo, Sebas, es que yo nunca, o sea, en recursos humanos, yo nunca he tenido que ser parte de una empresa donde mi área pegara tanto en el PIG. Yo venía acostumbrada a hacer, pues, el área de apoyo de recursos humanos Ujú. y ahora me miden por PIG, Sebas, quiero cambiar de trabajo. Entonces yo le dije, pues hablamos un buen rato y al final mi recomendación fue, pues, el camino correcto es en donde estás. Porque, La decisión es tuya, no de la empresa. claro, y no solo eso, sino es un error, si usted es un reclutador, si usted es alguien que trabaja en recursos humanos hoy en día y usted no entiende cómo su cargo impacta directamente el PIG de la compañía, usted no entiende cuánta plata le cuesta una vacante perdida a su empresa, usted no entiende qué pasaría si usted se va, usted es reemplazable. Y en la revolución tan grande en la que vamos a vivir los próximos años y ya estamos viviendo en este momento, es clave que los equipos de recursos humanos se tecnifiquen. Nosotros le vendemos a recursos humanos y el reto más grande que encontramos es que son muy pocas las empresas en donde yo me siento con un vicepresidente de recursos humanos y le muestro así va a mejorar el PIG de la compañía gracias a usted. Son muy pocos los que dicen, "Oh, ¿yo puedo hacer eso?" Son muy pocos los que entienden su impacto allá. Se consideran a sí mismos y las empresas también los han vuelto eso, áreas de apoyo. Y eso es algo que tiene que cambiar. No pueden seguir siendo áreas básicas o sencillas, no pueden seguir siendo áreas operativas. Tú lo has visto, Honti es un algoritmo que se dedica a reemplazar tareas manuales. Si usted es un reclutador que llama a candidatos para hacerles screenings, lo va a reemplazar una inteligencia artificial, Honti ya lo hace. Si usted pierde el 20% de su tiempo pidiendo documentos para contratar y validando si son correctos, hágalo con Honti. Honti le cobra centavos por hacer esa vaina y le ahorra un montón de horas. Si usted pierde tiempos buscando agenda, respondiendo dudas, pidiendo documentos, firmando contratos, enviando pruebas psicométricas, esa vaina ya la hace un algoritmo y cada vez lo va a hacer mejor. Entonces, todas estas personas, los líderes de estas organizaciones que tienen equipos haciendo eso y las personas que lo hacen, tienen que ser conscientes que el mundo cambió. Y ese cambio nos abre dos frentes. El primero es un cambio cultural. Las empresas cada vez van a valorar más, no solo en áreas de recursos humanos, sino en general la compañía, Ujú. gente que sea capaz de adaptarse al cambio y de aprender muy rápidamente. Sebas,
los clientes, o sea, ya hay un cliente que te dice, mídame potencial, ya no me mida para atrás. Sí, Y en este nuevo Hunty tú ya te das cuenta que tiene que entrar la tecnología, tiene que entrar la IA para que realmente haya una operación que te sea rentable. claro, ¿Y claro. cómo va esa ecuación? Es lo más bonito de todo es que es un proceso de prueba y error con cada compañía, porque cada compañía tiene cosas que uno no entiende. Entonces, yo creo que lo más importante para nosotros es, lo que más hemos aprendido es la compañía tiene, no le tengo como nombre al concepto, pero como cosas que la compañía hace naturalmente en su día a día, que no se dan cuenta que son sus verdaderas ventajas competitivas en el mercado, pero que las tienen tan naturalizadas que simplemente hacen y definen la personalidad de la compañía, la cultura de la compañía, en lo que son buenos y en lo que son malos. Y eso cambia de compañía en compañía. Una empresa tiene una idea y va y la entrega al mercado. Y en ese choque constante con el mercado aprenden. Y aprenden y se transforman su personalidad. Es como tú, si tú sales a, voy a inventar cualquier cosa, pero sales a buscar amigos, estás en un país nuevo, sales a buscar amigos y a los primeros les hablas de política y te va como un culo y a los segundos les hablas de no sé qué y te va mal y luego poco a poco vas moldeando tu discurso hasta que encuentras la manera de conocer gente, hacer amigos, caerles bien, compartir con ellos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las empresas Mm, y ese resultado del choque con el mercado es el paso uno que uno tiene que entender. ujú. ¿Qué hace diferente a esta empresa? ¿Qué tienen en común las personas que trabajan en esta compañía? Que efectivamente uno dice, wow, esto es lo que hace que esta empresa funcione, esto es lo que este equipo avance. Y todo eso tratamos siempre de identificarlo con data. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, te va a sonar muy trillado, pero las pruebas psicotécnicas yo creo que funcionan. Y todas las compañías hacen pruebas psicométricas. El DISC, el MBTI, el no sé qué. Pero yo creo que nos hemos encargado de volverlo a un paisaje cotidiano, no le estamos Exactamente. sacando el valor a eso. ¿Y por qué? Porque al final las áreas de recursos humanos son tan poco tecnificadas que la prueba psicotécnica termina siendo un PDF que guardaste en el expediente del candidato, pero porque compliance o el cliente te dijo tiene que hacerle una prueba al candidato. No porque recursos humanos haya dicho, bueno, voy a usar esta prueba como un insumo para entender qué tienen en común mis mejores candidatos, los que más rotan, los que menos rotan, O sea, etcétera. para analizar y diagnosticar. Claro, entonces el primer paso es entender qué es lo que hace, cuál es la inteligencia colectiva de esta empresa que la hace distinta. Luego, ¿qué Wow. tienen en común esos empleados que viven esa inteligencia colectiva? Y llamémoslo así, inteligencia colectiva. Sí, para no Que, usar cultura. tal cual. Ujú. Esa inteligencia colectiva, cómo se ve en la personalidad de estas personas que tienen en común. Y luego intenta buscar eso. Digamos que la receta de la Coca-Cola no es más que eso, es realmente usar la data que la misma empresa tiene cuando contrata, pero las empresas no lo hacen porque los equipos de recursos humanos son poco tecnificados, no tienen las herramientas y nadie lo había querido hacer. Y Honti lo está empezando a hacer y todo esto parte de tener la data centralizada. Entonces el primer dolor que Honti resolvió fue ese. Pero tú lo ves en este momento desde el reclutamiento porque es el core donde está Honti parado, pero yo creo que eso que tú estás diciendo puede pasar a cualquier nivel y en Claro, cualquier área, en cualquier organización. Abastecimiento, logística, finanzas, de todos lados, ¿cierto? claro. Y el concepto de la inteligencia colectiva lo es todo, porque en finanzas hay una inteligencia colectiva. Ellos saben y entienden cómo funcionan, cómo operan, cómo mandan una factura, cómo reciben una orden de compra, todo. Esa inteligencia colectiva hay que analizarla en finanzas y puede ser muy diferente finanzas de ventas. Entonces hay Sí. una inteligencia colectiva de compañía, hay una inteligencia colectiva por vertical que tú tienes que entender el equipo, el liderazgo. Y pues eso es lo que trata de hacer Honti en el día a día. Entramos, mapeamos cada uno de los procesos, los equipos, entendemos muy bien todo para poder hacer esas recomendaciones. Dame cifras de Honti. ¿Cuántos candidatos miran ustedes en un año? O en el último año. No, Dame una cifra. en un año es muy difícil porque estamos creciendo muy rápido, pero ayer, las últimas 24 Dale, horas, me parece buenísimo. procesamos 3.5 millones de candidatos solo ayer, en 24 horas, Bien. 16 países, es un volumen muy grande. No, pues tienes toda la data para poder generar Es conclusiones. un volumen muy, muy, muy grande. Y si lo comparas con hace un año estábamos procesando 100.000 candidatos al día, hoy estamos procesando 3.5 millones. O sea, es una locura. Tenemos mucha información. Y me imagino que estas preguntas tú tienes la capacidad de respondérmelas no de corazón ni de estómago, sino porque lo han analizado. Y si tú tuvieras que decirle al público que está aquí viéndonos hoy, ¿en qué es prepararse para esta época?
donde el trabajo se está transformando, donde las formas de trabajar se están transformando, donde está la IA conviviendo, porque yo no creo que sea compitiendo, yo creo que es conviviendo con el human loop. ¿En qué se preparan? Porque yo creo que nos han metido en la cabeza que para poder llegar a esta época lo que hay que aprender es a echar código. Yo creo que hay muchos No, mitos y la gente no se está preparando para esto de la forma más adecuada. para nada. Están dejando de lado esos que llamamos los soft skills por ese afán de saber, de entender que pensar que el código es lo fundamental. Bueno, me recalco ahí porque lo he oído mucho en el Claro. speech de los jóvenes de ahora. Entonces tú con toda esta data que seguramente has analizado, ¿qué le puedes decir a esos pelados de ahora que están saliendo al mundo laboral para dejar la angustia, sino que empezar la preparación real? Claro. Te lo voy a fraccionar en varias partes, pero esa es esa era la conversación de hace 5 años. De Entonces, hace acuerdo. 5 años decíamos, Colombia está a punto de volverse analfabeta digitalmente, necesitamos desarrolladores. Y todas las compañías de tecnología como Honti nos peleábamos los desarrolladores que había. Entonces yo le quitaba desarrolladores a Rappi, Rappi a Adi, Adi a Avi, Avi a Honti, Honti a la House y así. Nos rotábamos entre todos. Y eso generó una agenda política, una agenda de país por desarrollar desarrolladores, formar desarrolladores. Pero los LLMs y la inteligencia artificial está cambiando eso. Ok. Te voy a dar un ejemplo. Yo no soy técnico, yo no sé de código. Sé cosas muy básicas porque trabajo en eso, pero yo no sé leer una línea de código. La semana pasada nos invitó la Cámara de Comercio de Barranquilla a enseñarle a 500 personas utilizando Cloud Code a desarrollar una plataforma, un ATS Ujú, completo ujú. desde cero sin saber codear. Yo no sé de código, pero sé codear. Imagínate la paradoja que es eso. Yo no sé de código, yo no sé codear, pero hablando con Cloud Code, le digo, quiero desarrollar esta herramienta, ¿cómo lo hacemos? Y lo empiezo a fraccionar. Y aprendí solo que desarrollar requiere varios pasos. Un primer paso es entender qué es lo que quiero desarrollar. Ujú. Un segundo paso es planear detalladamente cómo lo voy a hacer, cuáles son los flujos, quiénes son los usuarios, quién lo va a usar, cuáles son todos los casos de uso, planeación. Y un tercer paso es conversar con Claude. Voy a hacer esto en este orden, así, como te lo imaginas. Y me desarrollé una plataforma entera solo en un día. Si hace 3 años me habría tocado contratar desarrolladores back y front, me habría tocado contratar diseño y producto, y me hubiera tocado esperar 3, 4 meses para tener un primer MVP, gastarme $100,000 desarrollando eso. El viernes pasado lo hice en Barranquilla con la Cámara de Comercio frente a 500 asistentes en Ok. 4 horas. Entonces, eso de lo que me va a hacer competitivo es saber codear, aprender a desarrollar, falso. Cada vez menos vamos a necesitar hacerlo y el software se va a volver un commodity. Ya lo estamos viendo, es impresionante. Por eso las acciones de todos los SaaS en el mundo están en este momento caídas. 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 ¿Por qué? Ujú. Porque la barrera antes era muy alta. SaaS, aclaro para el público, Software Software as as a a Service. Service, el software as a Service, la barrera del software as a Service antes era muy alta. Necesitabas equipos técnicos, costosos, etcétera. Hoy esa barrera está bajando. Claro que no puedo construir todavía herramientas como Honti en esas plataformas porque las lógicas son tremendamente complicadas. Sí, es verdad. Es un tema de infraestructura. Hoy no se puede. Pero eso no significa que no se vaya a poder. Y estamos muy cerca de que esto se pueda. Hace un año no se podía hacer lo que yo hice. En un año, quién sabe dónde estaremos. Entonces, el primer mito que hay que quitar, no, el tema de necesito aprender a codear no es necesario para nada. Y eso nos lleva entonces hacia dónde me enfoco. Y es, hay un libro espectacular que se llama 21st Century Skills, habilidades del Bueno, siglo XXI. segunda recomendación de libros sin pedir, así me gusta. Total. Ese libro es 21st espectacular, Century Skill. Century Y Skills. ese libro habla puntualmente de cuáles son esas habilidades que se van a necesitar para lo que estamos viviendo. Tolerancia a la frustración, por ejemplo. Adaptabilidad. En un mundo que cambia todos los días, que todos los días, yo por ejemplo, inicié una carrera dentro de Honti hace más o menos 2 meses por automatizar todo mi trabajo. Todo mi trabajo. Me creé una plataforma entera para crear propuestas económicas, que por cierto te mandé una y creo que la viste. Entonces es una plataforma en donde ahora creo propuestas en 3 minutos y se las mando al cliente. Antes me demoraba 2 horas. Me creé una plataforma para llevar seguimiento de todos los contratos que tengo pendientes. Me creé un montón de vainas solamente para automatizar tareas. Entonces, en un mundo en donde todo cambia tan rápido, adaptabilidad es clave. Tolerancia a la frustración es clave. La más importante, curiosidad y amor por el aprendizaje.
curiosidad de amor por el aprendizaje. A mí nadie me enseñó, yo no me metí a ningún curso para aprender de inteligencia artificial. Nada de esto que acabas de decir tiene que ver con IA. Nada. Nada, Mm. nada. Pero por ejemplo, ser curioso, me metí un día a Claude y le dije, ¿qué puedo hacer contigo? Solo probando, me he construido un Excel de finanzas personales que tenía hace 4 años que lo usaba, ya no es un Excel. Ahora cada vez que hago un gasto, integré la API de Rappi de Bancolombia con mi plataforma de Cloud y ahora registra mis gastos y los categoriza el solo y yo solo tengo que entrar a chequear. Nadie me paga para que haga esto, lo hice porque era un dolor que yo tenía, porque qué pereza llenar un Excel de finanzas, pero aprendí. Y al aprender eso dije, miércoles, yo puedo aplicar esto en Honti. Y eso, entonces esa curiosidad, esas ganas de aprender son claves en el siglo XXI porque no tenemos ni idea. Hace una semana yo estaba en una junta con Pepe, que te cuento que Sí, es nuestro sí, sí, sí. inversionista más grande. Y entonces Pepe, en algún momento, Pepe es un man muy chistoso, en algún momento me dice, no me preguntes, mexicano, pinche güey, no me preguntes para dónde va el mundo. No tengo ni idea. No soy capaz yo hoy de hacerte una predicción de dónde vamos a estar en 5 años, de si Honti va a ser un producto que cualquier persona va a poder codear en su celular, en su computador, o si nos vamos a transformar en algo completamente distinto, que tenemos algunas ideas de hacia dónde queremos orientar el producto, pero esto está cambiando tan rápido que ahora sí hay que volver a los fundamentales. ¿Y los fundamentales cuáles son? Tolerancia a la frustración, Adaptabilidad, adaptabilidad, de computing literacy, hay que aprender y entender cómo funciona esto y curiosidad. curiosidad, aprendizaje, tolerancia a la frustración, son las cosas básicas. Wow. Y esto al final no es, o sea, son herramientas que sí vas a aplicar en el día a día, que son mucho más útiles que solo aprender de código. Y eso nos lleva a la última parte de lo que quería discutir muy rápidamente contigo, Sebas, que creo que nos has dado una visión súper amplia para entender que los trabajos humanos, que lo que viene en el futuro, no depende de qué tanto sé yo de tecnología, sino de qué tanto también sé yo tener una conversación, como nos decía Juan Solorzano la vez pasada, qué tanto me logro adaptar al cambio, todas esas cosas que creemos que son soft y que realmente se vuelven es el core de lo que va a ser un trabajo en el futuro. Pero pasa algo y es, uno oye a la gente decir, no tengo tiempo, nunca tengo tiempo para nada. Pero a la vez todo esto yo siento que nos está dando tiempo. Yo Siempre hay siento tiempo. que empezar a automatizar, si ya no tienes que hacer un Excel para saber cuánto te gastaste en el mercado del mes, sino que sencillamente entras 2 segundos y miras que si te logueó con lo que habías gastado en Rappi, si hay tiempo. Hay ¿Has mucho tenido tiempo. tiempo en la vida? ¿Sientes que Sí, estás ganando tiempo? Porque yo siento que el tiempo se ha vuelto una excusa. sí, siempre hay tiempo. De hecho, es una frase que yo siempre digo, siempre hay tiempo. Y siempre hay tiempo para todas las cosas que son importantes. Lo que pasa es que a veces lo importante es más difícil. Entonces, a la gente le tiene mucho miedo a hacer cosas difíciles. Y es parte de las habilidades que se requieren en este momento, tolerancia ante la frustración. Mm, Yo me metí a codear mi primera solución y me fue mal, la rompí, no funcionaba, le daba instrucciones al algoritmo y no servía. Hoy en día lo hago a una velocidad, lo hago con una rapidez impresionante, pero pues al principio no fue así. Entonces yo creo que sí, siempre hay tiempo. Yo hoy en día, y hablo mucho de esto con el equipo, trabajo significativamente menos de lo que trabajaba antes, ok. pero mi impacto es mucho más alto, mucho más alto. Porque ahora no solo te rodeas de un buen equipo, sino que ahora te rodeas de muchas herramientas que se vuelven también parte de tu equipo, que te dan todavía más productividad y la falta de tiempo siempre es una excusa. Siempre hay tiempo para lo importante. Me encanta. Para cerrar, Sebas. Una última, ya te saqué 2 libros, pero sácame un tercer libro que nuestro público que hoy nos ha acompañado y creo que nos ayuda a romper un poco lo que hemos venido pensando hacia la IA y demás. Una tercera recomendación para ese público, aquí hay de todo. Aquí hay mucho HR, aquí hay mucho joven que está saliendo con ese miedo porque no está entendiendo bien este tema de la transformación y creo que además yo he sido muy crítico, la academia no los está preparando para eso. Y aquí hay mucha persona que ya está en una etapa de vida madura, que cree que es un buen momento, que tiene tiempo y cree que es un buen momento para también aprenderse a transformar, no importa la edad. ¿Con qué cerrarías? ¿Un consejo, un libro? ¿Qué les dirías al público que te está viendo hoy? Bien. Sí, un libro. Voy a cerrar por el principio. Empezamos hablando del propósito.
Y yo creo que en un mundo y con todo lo que estamos viendo, el tema del propósito tiene un sentido todavía más grande. Y es un libro que se llama Maestría, Mastery, de Robert Greene. Un libro espectacular que habla de eso. Y es como la historia de Da Vinci, la historia de Einstein, la Mm, historia de Michael Jordan, se ha tergiversado porque nos han vendido la falsa idea del genio. ok. Entonces, Mark Zuckerberg llegó a ser Mark Zuckerberg porque es un genio. Y Einstein lo mismo. Y Da Vinci era un genio. Y este libro un poco se caga en eso. Primero se caga en eso Mm, y dice, no, no son genios. Usted podría llegar a hacer lo mismo, pero hay todo un proceso de decantación de volverse un maestro en algo. Y ese proceso se divide en varias etapas. Y la primera etapa es interior, de encontrar tu llamada en la vida. Y es la más difícil de todas. Y todas las 5 o 6 etapas que él propone en el libro te llevan a hablar de lo mismo que hemos hablado en esta conversación, de hacer cosas difíciles, de llevar tu cabeza a un nivel en donde puedes hacer cosas que ni siquiera te das cuenta que son trabajo porque no mm, se sienten como trabajo y puedes pasar horas y horas haciéndolas. Que sin importar los obstáculos que te enfrentas, pues tú te vuelves más grande y creces y te estiras a medida que te enfrentas a un obstáculo y le coges cariño a eso hasta que te vuelves un maestro. Y volverse Mark Zuckerberg no es producto de la suerte o de la aleatoriedad de la vida que te dio dos cerebros más inteligentes que a mí. Lo único que me separa de esa persona es tiempo, un tiempo que esa persona lleva haciendo algo, sí, sí. mucha incomodidad y un norte, claro, que como decíamos al principio, ese norte cada vez se va alejando porque uno cada vez se va acercando. Entonces es un norte infinito. Maestría de Robert Greene puede ser tal vez de mis libros favoritos en la vida. Y lo leo y lo releo y lo leo y lo releo y lo leo y lo releo. Y a mis amigos que están perdidos, a mis amigos que no saben qué hacer y a mis amigos que tienen problemas profesionales, siempre los llevo a ese libro porque es un libro precioso y vuelve otra vez. Elimina la idea del genio, vuelve a poner en circulación la idea del propósito y de todo lo que tienes que hacer con propósito para hacer lo que tú quieras en la vida. Súper. Sebas, pues tremenda conversación. Una delicia haber conversado contigo, conocer ese ADN del emprendedor, de dónde nace, conocer cómo has aterrizado ese sueño, conocer, afortunadamente nos volvimos a cruzar hace unos meses y ver esta nueva versión de Honti y al nivel que va y a la velocidad que va y viéndole que tiene una sostenibilidad clara a futuro, que creo que eso es algo muy importante, esa sostenibilidad financiera y operativa eh, hace que uno se dé cuenta que sí podemos transformar las cosas y nos tenemos que incomodar. O sea, lo digo como una persona de recursos humanos, nos llegó el momento ahora sí de incomodarnos de verdad o desaparecer. Tal cual, Hace muchos ya no lo venían diciendo, pero ya la realidad está. O nos incomodamos o desaparecemos. tal cual. Y HR, como contabilidad, como otras, son de los primeros trabajos que ya están listicos para desaparecer, a no ser de que nos transformemos. Muchos éxitos. Realmente creo que esta es una vaina que tiene mucho potencial aún y ojalá lo empecemos a valorar más en las compañías. Gracias por ayudarnos con tantos libros. A nuestro público le fascina las recomendaciones de libros. El problema es que ojalá sean conseguibles porque el problema es que los últimos me han escrito que han costado trabajo conseguirlos. Ojalá no sean No, así sacado de quién sabe dónde. todos estos son muy fáciles. Maestría es el más fácil porque Robert Greene es muy famoso. 21st Century Skills tal vez es el más difícil. Lo busco y les cuento en el próximo. Les escribimos en los comentarios dónde lo encontré. Sebas, un abrazo muy especial. De veras espero poder seguir encontrándome en la vida contigo y seguir trabajando y gracias por esos tips para nuestro querido público que vamos a seguir discutiendo en esta temporada estos temas. Estamos retados cada vez más. El camino cada vez se va poniendo menos hermoso, pero sí más retador y seguramente tendremos muchas oportunidades para seguir hablando de llegó la hora de cambiar y dejarse tantos miedos y tantas preocupaciones y empezar es a prepararse para lo que está pasando. Un abrazo a todos y nos vemos prontamente en el próximo capítulo. Sebas, gracias. A ustedes y a ti.